Hola, buenas noches, sí, bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy es miércoles, es 5 de junio, damos muchas gracias a Dios por todos los miércoles de alabanza y oración y pues porque llegamos a la mitad de esta semana. Estamos haciendo meditaciones en la primera carta de Pedro. Hoy vamos a terminar el capítulo 1, así que yo lo voy a invitar a que oremos y hagamos la meditación que tenemos para esta noche. Señor, te damos muchísimas gracias por la invitación que nos haces cada noche a buscarte, a buscar de tu palabra. Señor, ayúdanos a seguir perseverando, así como seguimos perseverando como iglesia en los miércoles en oración, en alabanza. Muchas gracias por todos los que estuvieron hoy participando y por las oraciones que suben delante de ti, sobre las cuales tú inclinas tu oído y eres propicio a nuestras oraciones y a nuestras necesidades. Bendice en esta noche tu palabra para nosotros, te lo pedimos, y que tu palabra siga transformando, cambiando nuestras vidas, nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la meditación, como les dije, está en Primera de Pedro y vamos a leer los últimos versículos del primer capítulo de Pedro. Empezamos creo que la semana pasada, comenzamos a meditar acerca de la primera carta de Pedro. Habíamos meditado sobre los viajes misioneros de Pablo en el libro de los Hechos y pues parte de mi presuposición es que hoy en día meditamos mucho y leemos mucho y se predica mucho sobre las cartas de Pablo, pero hemos dejado como de lado las cartas generales y pues vamos a retomar esas cartas en las meditaciones de la noche, a volver a leerlas y a estudiarlas, a meditar en ellas y empezamos con la primera carta de Pedro. Vamos a terminar el capítulo 1, yo les voy a leer desde el versículo 22 hasta el 25. Dice: puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Se case la hierba, caece la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Bueno, aquí hay dos cosas muy importantes y muy interesantes, y van a ser muy importantes en la primera carta de Pedro. La primera acerca del amor fraternal, y aquí, como leímos, dice el amor sincero de hermanos. En la época del primer siglo, terminando el primer siglo, y en el contexto de lo que están viviendo la primera audiencia de esta primera carta de Pedro, a quienes fue escrita, y los primeros cristianos que leyeron esta carta, en su contexto, ellos estaban empezando a padecer persecución a causa de su fe, pero era una persecución social, estaban siendo estigmatizados socialmente, más que ser una persecución por parte del Imperio Romano, una persecución de muerte. La primera persecución fue social, y entonces la sociedad los apartaba por ser cristianos y porque había muchas cosas que no entendían de ellos. Una de esas cosas, decían que eran ateos porque no creían en nada, y pues desde el punto de vista cultural del mundo grecorromano tenían todo un panteón lleno de dioses y habían muchísimos dioses, y claro, estos decían creer en un único Dios. Entonces los tomaban por ateos. Estos no creen en nada, solo tienen un Dios, y en cambio todas las demás personas tenían muchísimos dioses. Entonces les decían que eran ateos. eh, Era una de esas cosas con las cuales la sociedad los apartaba. También decían de ellos que eran caníbales, que comían la carne y la sangre de Jesús cada vez que se reunían, y los acusaban de canibalismo. Y entonces los apartaba la sociedad, y puede sonar chistoso en nuestra época, pero en esa época la sociedad los miraba como caníbales y los apartaba, obviamente, y no querían tener nada que ver con ellos. Y una última cosa por la cual padecían persecución en esta época, era que decían que eran incestuosos, que se casaban entre hermanos y hermanas, por lo que menciona Pedro, ese amor sincero de hermanos. Y dice: porque
hemos nacido de nuevo y en este nuevo nacimiento, pues somos hermanos todos aquellos que compartimos la misma fe. Y dice que este nacimiento es mediante la palabra de Dios. A través de la palabra es que nosotros nacemos de nuevo. Y, y entonces es muy curioso cómo en este primer siglo los acusaban de tener relaciones incestuosas entre hermanos, cometer incesto, porque se casaban entre ellos y pues formaban familias entre ellos y tenían hijos entre los que eran hermanos y hermanas. Pero aquí Pedro está haciendo una explicación que es espiritual y que da el entendimiento de lo que realmente está sucediendo entre ellos como cristianos. Para nosotros, obviamente, nosotros entendemos todo este tema de ser hermanos en la fe, pero para ellos era algo nuevo que no sucedía. Y posiblemente nosotros hemos caído en la trampa del mundo, del individualismo, de luchar por nosotros mismos y de considerar que pues nosotros somos merecedores de todo y el otro no, y de estar por encima del otro y sobresalir por encima del otro. Y en cambio Pedro nos está llamando a un amor sincero de hermanos y dice amarnos unos a otros, y esta palabra es posiblemente, yo creo que una de mis palabras favoritas, es una sola palabra en el griego que es alelón, los unos a los otros. Pablo la va a usar mucho en sus cartas y Pedro la usa aquí, amarnos los unos a los otros, y dice entrañablemente. O sea, no es simplemente que la otra persona o te caiga bien o la conozca, sea un conocido. Un amor entrañable es un sentimiento muy fuerte y nos invita a que no solamente sea el sentimiento, sino todo lo demás que nosotros podemos hacer por el prójimo. Y el prójimo va a tomar un papel muy importante en los evangelios cuando le preguntan a Jesús quién es tu prójimo y cuál es el mandamiento más grande. Pues amar a Dios sobre todas las cosas, pero igual a amar al prójimo como se ama a uno mismo. Yo creo que hoy en día en el mundo hay muchísimo amor por nosotros mismos y pues estamos cayendo en esa mentira de volver a darnos un valor y amarnos a nosotros mismos, cuando el Evangelio es todo lo contrario. El Evangelio dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, y el amor se trata de morir a uno mismo. Y el mundo nos está volviendo a decir que nos debemos amar a nosotros mismos, que nos debemos aceptar como somos y esas cosas que la Biblia realmente no apunta hacia allá. La Biblia apunta a morir a ti mismo por amor al otro. Y por eso Pedro está diciendo un amor, eh, ámense unos a otros entrañablemente y de corazón puro. Y luego es cuando dice, bueno, cita a Isaías, se case la hierba, caece la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre, porque es a través de la palabra de Dios que nosotros nacemos de nuevo. Y debemos de siempre, en todo momento, darle la prioridad a lo que la palabra de Dios dice. Por eso nosotros meditamos todas las noches en la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos hace nacer de nuevo. Santiago, en otra de las cartas generales que vamos a leer después, que vamos a meditar en ella en las noches, Santiago va a decir que la fe llega por el oír y el oír por la palabra de Dios. Finalmente, no le podemos restar la importancia a la palabra de Dios. Tiene que ser la palabra de Dios la que guíe nuestras vidas, y tiene que ser la palabra de Dios la que cambie y transforme nuestro comportamiento. Y con esta meditación de este primer capítulo que hoy terminamos de la primera carta de Pedro, yo le voy a invitar ahora. Señor, te damos muchas gracias por la invitación a amarnos unos a los otros, por retomar la importancia de amar, no solamente amarnos a nosotros mismos, como el mundo hoy nos invita a amarnos y aceptarnos y a ponernos por encima de los demás, sino amar a los demás, a poner a los demás por encima de nosotros, y aún como lo menciona en el Evangelio, amar a otros así como nos amamos a nosotros mismos. Enséñanos a la importancia de los demás, especialmente para nosotros como cristianos, la importancia de nuestros hermanos, de aquellos que también han nacido mediante la palabra, y la importancia de que tu palabra nos lleve a valorar al otro. Te damos muchísimas gracias una vez más por el día que nos has regalado hoy y por la semana en la cual ya vamos a la mitad y que terminaremos de tomar. En el nombre de Jesús te damos. Amén.
Iglesia, que el Señor los bendiga, que tengan un muy buen resto de semana. Hasta luego.